Soy Daniela, tengo 32 años, la menor de 2 hijas. Toda mi vida, mamá me comparó con mi perfecta hermana, Sara. Esa fatídica cena cuando mamá pronunció esas palabras con desprecio. Algo dentro de mí finalmente se rompió. 20 años sintiéndome en segundo lugar culminaron en ese momento en el que ella dijo: jamás serás tan buena como tu hermana. El silencio en la sala fue ensordecedor después de que me levanté y pronuncié la respuesta que había guardado durante décadas. Si alguna vez te han comparado con tus hermanos, deja un comentario abajo y suscríbete para escuchar mi historia completa de cómo finalmente encontré mi voz y cambié todo. Creciendo en nuestro hogar suburbano en Estados Unidos, nuestra familia parecía perfecta desde afuera. Mi padre trabajaba como ingeniero en una firma respetada, trayendo un ingreso estable y, de vez en cuando, sorprendiéndonos con pequeños regalos de sus viajes de negocios. Mi madre era una meticulosa contadora. Sus habilidades organizativas se extendían desde su oficina hasta nuestro impecable hogar. Y luego estaba Sara, mi hermana, 5 años mayor que yo, y la indiscutida estrella de nuestra familia. Sara era todo lo que unos padres sueñan que su hijo sea. Con su belleza natural, calificaciones de puro sobresaliente y un talento aparentemente sin esfuerzo tanto para el piano como para el tenis, era la niña dorada en todo el sentido de la palabra. Los maestros se iluminaban cuando descubrían que yo era la hermana menor de Sarah Williams, esperando inmediatamente de mí la misma brillantez. Lamentablemente para ellos y para mi madre, yo no era Sarah 2.0. Desde mis recuerdos más tempranos, fui promedio en la mayoría de las métricas tradicionales. Mis calificaciones rondaban el nivel B. No terribles, pero ciertamente nada espectacular. Las matemáticas eran particularmente desafiantes, y pasaba horas en la mesa de la cocina con papeles esparcidos a mi alrededor, conteniendo las lágrimas mientras luchaba con fracciones y ecuaciones que Sara había dominado años antes a una edad más temprana. Lo que sí tenía era un amor por el arte y la creatividad. A los 6 años ya había llenado cuadernos con dibujos coloridos, creando mundos enteros con mi imaginación. Mostraba con orgullo estas creaciones a mi madre, esperando el mismo entusiasmo que mostraba por los logros de Sara. Recuerdo una noche en particular cuando tenía 7 años. Sara, de 12 en ese momento, estaba interpretando Chopin en su recital de piano. Se sentó erguida en el banco, sus dedos danzaban sobre las teclas con precisión y emoción que desmentían su corta edad. El público estalló en aplausos cuando terminó, mi madre secándose lágrimas de orgullo de los ojos. Al día siguiente, terminé una pintura de nuestra familia en la que había trabajado toda una semana. La llevé con cuidado a la sala, donde mi madre estaba leyendo. Mamá, mira lo que hice para ti, dije, sosteniendo mi obra maestra con ambas manos. Ella levantó la vista brevemente. Está bonito, Daniela, pero ¿por qué el cielo es morado? Los cielos son azules, cariño. Y mira, el brazo de tu padre es demasiado largo. Deberías prestar más atención a las proporciones. Me quedé allí, con mis pequeñas manos aferrando la pintura más fuerte, sintiendo que el pecho se me apretaba. Hice el cielo morado porque pensé que se veía bonito. Bueno, no es realista. Sara hacía bodegones perfectos a tu edad, respondió, regresando ya a su libro. Llevé mi pintura en silencio de vuelta a mi habitación y la deslicé bajo mi cama, donde muchas de mis creaciones no lo suficientemente buenas terminarían acumulando polvo. El día de mi graduación de primaria fue otro recordatorio marcado de la disparidad en cómo se veían nuestros logros. Había trabajado duro todo el año y recibido mayormente BS con un par de As mezcladas. Mientras caminábamos hacia el auto después de la ceremonia, con mi boleta en mano, mi madre escaneó las calificaciones y suspiró. Sara tenía puras As a tu edad, Daniela, si solo te esforzaras un poquito más, podrías hacerlo mejor. Recuerdo mirar al suelo, viendo mis brillantes zapatos de graduación raspar contra el pavimento. El orgullo que había sentido momentos antes se evaporó como rocío matutino bajo un sol implacable. Fue mi padre quien a menudo sirvió como mi sostén emocional durante esos años. A diferencia de mi madre, él parecía verme por quien yo era, no por quien fracasaba en ser en comparación con Sara. Se sentaba conmigo mientras dibujaba, haciendo preguntas sobre mis creaciones e incluso pidiéndome a veces dibujos específicos para su oficina. Una noche, después de un día particularmente difícil de comparaciones, vino a mi habitación y se sentó al borde de mi cama. Sabes, Dani, dijo, usando el apodo con el que solo él me llamaba, no todos están destinados a brillar de la misma manera. Algunas estrellas son brillantes y obvias,
como la estrella del norte. Otras pueden parecer menos notorias al principio, pero cuando realmente las miras, tienen colores y cualidades únicas. No entendí del todo lo que quiso decir en ese momento, pero sus palabras me dieron consuelo. Al menos una persona en mi familia veía algo valioso en mí. A pesar de esos momentos de apoyo, el mensaje constante de mi madre y el refuerzo sutil de la familia extendida y de los maestros era claro. Yo vivía a la sombra de Sara y mi propia luz era tenue en comparación. Desarrollé mecanismos de defensa muy temprano. Me volví experta en sonreír y a sentir cuando la gente preguntaba por el último logro de mi hermana. Aprendí a desviar las conversaciones lejos de comparaciones académicas. Más importante aún, construí un mundo interno privado donde me prometí a mí misma que algún día, de alguna manera, encontraría algo en lo que pudiera destacar, algo que hiciera que mi madre me mirara como miraba a Sara. Pero a medida que pasaban los años, esa promesa se hacía más difícil de creer. La brecha entre los logros de Sara y los míos parecía ampliarse en lugar de reducirse. Y aunque una parte de mí comenzaba a aceptar que tal vez nunca estaría a la altura, otra parte todavía anhelaba desesperadamente la aprobación de mi madre. Para cuando terminé la escuela primaria, había desarrollado una relación compleja con el logro y el reconocimiento. Lo deseaba y al mismo tiempo lo temía, sabiendo que lo que lograra sería inevitablemente medido contra el estándar dorado de Sara. Aún así, mantenía la esperanza de que la secundaria sería diferente, que finalmente encontraría mi lugar para brillar. Esa esperanza, como muchas anteriores, resultaría más complicada de lo que mi joven corazón anticipaba. El verano antes de entrar al 8º grado marcó un punto de inflexión significativo en la dinámica familiar. Sara no solo había sido aceptada en la Universidad de Harvard, sino que además había recibido una beca académica completa. Nuestra casa se transformó en un centro de celebraciones con parientes y amigos de la familia visitándonos constantemente para felicitarla a ella y a mis padres. Recuerdo la fiesta que organizó mi madre, nuestra sala adornada con decoraciones en carmesí y blanco, recuerdos de Harvard exhibidos en cada superficie. Mientras ayudaba a organizar bandejas de comida, escuché a mi madre decirles a sus amigas: siempre supimos que Sara estaba destinada a la grandeza. Desde el momento en que empezó a hablar en oraciones completas a los 18 meses, lo supimos. Yo tenía 13 años, navegando torpemente las primeras etapas de la adolescencia mientras me sentía cada vez más invisible en mi propio hogar. Esa noche, mientras los invitados adulaban a Sara, me escabullí a mi habitación, subí el volumen de mi música y comencé a dibujar agresivamente en mi cuaderno, los lápices a veces rompiendo el papel. Cuando la escuela comenzó ese otoño, algo en mí había cambiado. La estudiante ansiosa por agradar desapareció, reemplazada por una chica que ya no veía sentido en intentarlo. Mis notas, que nunca habían sido brillantes, pero al menos respetables, empezaron a caer. CS e incluso algunas DS aparecieron en mis boletas, cada una recibida con una creciente decepción y frustración por parte de mi madre. A mitad del semestre, fui llamada a la oficina del consejero escolar. Para mi humillación, mi madre había organizado la reunión. Ella se sentó erguida en una de las sillas de la oficina, con la espalda recta, las manos dobladas en su regazo y la expresión sombría. Daniela siempre ha sido un poco de bajo rendimiento en comparación con su hermana, le explicó al señor Wilson, el consejero, como si yo no estuviera sentada justo allí. Pero este comportamiento reciente es preocupante. Su hermana ya era presidenta de la clase a esta edad y se estaba preparando para cursos avanzados. El señor Wilson, en su mérito, intentó redirigir la conversación. Cada estudiante tiene su propio camino, señora Williams. ¿Por qué no hablamos de los intereses y fortalezas de Daniela? Pero a mi madre no le interesaba esa conversación. La reunión terminó con un plan de mejora de conducta que incluía reportes semanales de progreso y privilegios restringidos hasta que mis notas mejoraran. Fue por esa época que descubrí una nueva salida para mi creatividad y mi rebeldía. El centro comunitario local ofrecía talleres de arte los fines de semana. Y comencé a experimentar con estilos de arte urbano, bocetos de moda y medios mixtos que se sentían a mundos de distancia de las naturalezas muertas y paisajes tradicionales que mi madre consideraba arte real. Mi guardarropa también se transformó gradualmente. Desaparecieron los atuendos preppy que mi madre prefería, reemplazados por hallazgos de segunda mano, camisetas de bandas y accesorios que me hacían destacar en lugar de encajar. Me teñí una mecha púrpura en el cabello, una decisión que resultó en 2 semanas de castigo y un sermón interminable sobre respetar mi apariencia. ¿Qué pensará la gente?, lamentaba mi madre. Sara nunca pasó por una fase así. Tal vez ese es el problema, respondí.
Tal vez estoy cansada de escuchar lo que haría Sara. Mi círculo social también cambió. Me acerqué a otros marginados creativos que no encajaban en el molde convencional del éxito. Mi mejor amiga Emily se convirtió en mi salvavidas durante esos años turbulentos. Con su cabello teñido de verde en las puntas y su pasión por la fotografía, representaba todo lo que mi madre desaprobaba, lo que hacía que nuestra amistad fuera aún más valiosa para mí. Tu mamá tiene puestos los lentes de Sara, me dijo Emily una tarde mientras nos sentábamos en las gradas después de la escuela, evitando ir a casa. No puede ver más allá de su perfecta primogénita para darse cuenta de que tiene otra hija increíble, igual de increíble pero de maneras diferentes. Esas palabras se quedaron conmigo, dándome un marco para entender la disfunción de nuestra familia que no requería que yo fuera el problema. A pesar de mi aparente apatía académica, seguí desarrollando mis habilidades artísticas en secreto. Cuando mi escuela secundaria anunció una competencia de diseño de moda estudiantil durante mi segundo año, trabajé durante semanas en mi propuesta, quedándome hasta tarde en la escuela y trabajando en casa de Emily para mantenerlo oculto de mi madre. El día del anuncio, apenas pude contener mi emoción cuando llamaron mi nombre como la ganadora del primer lugar. Mi diseño, un vestido inspirado en lo vintage pero reinventado con elementos arquitectónicos modernos, impresionó a los jueces de la Universidad de Arte local que supervisaban la competencia. Esa tarde, irrumpí por la puerta de mi casa, trofeo y certificado en mano, lista para finalmente compartir un logro del que mi madre pudiera sentirse orgullosa. Mamá, llamé, encontrándola en la cocina preparando la cena. Gané el primer lugar en la competencia de diseño. Ella levantó la vista de los vegetales que estaba picando, su expresión más confundida que complacida. ¿La qué? La competencia de diseño de moda en la escuela. Mira. Extendí el trofeo. Una pequeña figura sosteniendo en alto un retazo de tela. Dejó el cuchillo y se secó las manos con una toalla, examinando mi premio con el ceño fruncido. No sabía ni que habías entrado a una competencia, cuando trabajaste en esto, ¿es por esto que tu nota en álgebra bajó hace menos el mes pasado? Mi corazón se hundió. ¿Importa? Gané, mamá, de entre toda la escuela. Me devolvió el trofeo con un suspiro. Daniela, si dedicaras la mitad del tiempo a tus estudios que dedicas a estos proyectos de arte, en realidad podrías tener un futuro como tu hermana. Sara ya se estaba preparando para los exámenes de admisión a la universidad a tu edad, no perdiendo el tiempo con pasatiempos. Algo se rompió dentro de mí entonces. No es un pasatiempo. Es en lo que soy buena, lo que amo. ¿Por qué no puedes ver eso? Lo que veo es potencial desperdiciado, respondió fríamente. Estos pequeños proyectos creativos no te harán entrar en una buena universidad ni te darán un futuro estable. No son pequeños proyectos para mí, grité, con la voz quebrada por la emoción. Y tal vez no quiero el futuro de Sara. Tal vez quiero el mío propio. Fue nuestra primera confrontación real. La primera vez que desafié abiertamente su visión de quién debía ser. Corrí a mi habitación y azoté la puerta, abrazando mi trofeo y sollozando contra la almohada. Mi padre entró más tarde, sentándose en silencio al borde de mi cama y colocando una mano suave sobre mi hombro. Ella solo quiere lo mejor para ti, dijo en voz baja, aunque podía escuchar la duda en su tono. No, respondí entre lágrimas. Ella quiere lo mejor para Sara. Quiere otra Sara. Esa noche marcó un punto de inflexión en mi relación con mi madre. La tensión no dicha entre nosotras finalmente había encontrado su voz, y ya no habría vuelta atrás a la cortesía fingida. La situación se volvió cada vez más tensa cuando Sara se graduó summa cum laude de Harvard y consiguió de inmediato un puesto en un prestigioso bufete de abogados en Boston. Una vez más, nuestra casa se convirtió en un santuario a los logros de Sara, el diploma enmarcado, la carta de oferta del bufete en el refrigerador. Llamadas constantes de parientes felicitando a mis padres por haber criado a una hija tan excepcional. Mientras tanto, yo me preparaba para mi propia graduación, solicitando ingreso a universidades con programas sólidos de arte y diseño, e intentando trazar un camino que se sintiera fiel a mí misma. Pero con cada paso que daba hacia mi propio futuro, sentía el peso de la comparación volverse más pesado, amenazando con aplastar la frágil identidad que estaba construyendo. Cuando llegaron mis cartas de aceptación universitaria, recibí buenas noticias de varias escuelas de arte, incluida una beca parcial en el reconocido programa de diseño de la Universidad Estatal. No era Harvard, pero era exactamente donde quería estar. Imaginé que mi madre al menos reconocería este logro, pero su respuesta fue predeciblemente decepcionante.
La universidad estatal, dijo, levantando las cejas mientras revisaba la carta de aceptación. Supongo que es mejor que un colegio comunitario, aunque Sara recibió ofertas de la Ivy League en todas partes. Había anticipado esta reacción y me sorprendió descubrir que dolía menos de lo esperado. Quizás finalmente estaba desarrollando inmunidad a las comparaciones constantes. O tal vez simplemente había llegado al límite de cuánto podía importarme su aprobación. El día de la mudanza a los dormitorios universitarios trajo una sensación de liberación que nunca había experimentado. Mi pequeña pero luminosa habitación, compartida con Zoe, un estudiante de música que pasaba la mayor parte del tiempo en las salas de práctica, se convirtió en mi santuario. Por primera vez, podía decorar mi espacio exactamente como quería, trabajar en mis diseños a cualquier hora y existir sin la sombra constante de la perfección de Sara. Las primeras semanas de clases fueron abrumadoras pero emocionantes. Me encontré rodeada de personas que pensaban visualmente, que valoraban la creatividad y las perspectivas originales. En mi curso introductorio de diseño de moda conocí a la profesora Linda Carter, una diseñadora de grandes casas de moda que había regresado a la academia para nutrir nuevos talentos. Después de nuestra tercera clase, me pidió que me quedara. Mi estómago se tensó, condicionado a esperar críticas cuando una figura de autoridad me señalaba. Tus bocetos preliminares muestran un verdadero potencial, Daniela, dijo hojeando mi trabajo. Hay un punto de vista distintivo aquí, crudo, pero con fuertes instintos para la proporción y el detalle inesperado. Me quedé congelada, sin saber cómo responder a un elogio que me resultaba tan ajeno. Gracias, logré decir finalmente. Veo a muchos estudiantes con habilidad técnica, continuó, pero menos con una visión auténtica. Sigue desarrollando esa voz. Es lo que te distinguirá en esta industria. Salí de ese salón sintiéndome más alta de alguna manera, como si sus palabras hubieran enderezado físicamente mis hombros perpetuamente encorvados. Alguien que sabía de lo que hablaba veía valor en mi trabajo, no en comparación con nadie más, sino por sus propios méritos. A medida que avanzaba el semestre, comencé a encontrar mi ritmo académica y socialmente. Me uní a la sociedad de moda de la universidad e hice amigos con otros estudiantes de diseño que compartían mi pasión. Para los proyectos, desarrollé un estilo que mezclaba sastrería estructurada con materiales inesperados e influencias del arte urbano, una combinación que la profesora Carter me animó a perfeccionar. En mi segundo año, conocí a Jason en una clase de teoría del color. Estudiaba diseño gráfico, era callado, pero con un ingenio rápido que emergía cuando lo conocías mejor. A diferencia de los chicos con los que había salido casualmente en la secundaria, Jason estaba genuinamente interesado en mi trabajo y mis ambiciones. Se quedaba horas en el estudio mientras yo drapeaba telas en maniquíes, ofreciendo comentarios atentos y trayéndome café durante las sesiones creativas nocturnas. Nuestra relación se desarrolló lentamente, construida sobre la amistad y el respeto mutuo. Nunca me hizo sentir que competía por atención o validación, algo que no había imaginado posible en una relación. A pesar de los cambios positivos en mi vida, las llamadas semanales con mi madre seguían siendo un ejercicio de paciencia. Hacía preguntas superficiales sobre mis clases antes de, inevitablemente, dirigir la conversación hacia los últimos logros de Sara. Sara acaba de cerrar su primer caso importante, anunciaba. Los socios ya hablan de acelerar su carrera. Oh, Sara y Michael acaban de dar el pago inicial de un condominio en Beacon Hill. A su edad, ¿te lo imaginas? Cuando Sara se comprometió con Michael, un exitoso abogado corporativo al que conoció en su firma, mi madre pasó toda nuestra llamada describiendo el anillo, la propuesta y las prestigiosas conexiones de la familia de Michael. Deberías hablar con tu hermana sobre cómo logró encontrar un buen partido, sugirió. Quizás podría presentarte a algunos de los colegas de Michael. Miré a Jason, que estaba dibujando en mi escritorio, ajeno a la conversación. Estoy saliendo con alguien, mamá, le dije. He mencionado a Jason varias veces. El estudiante de arte, respondió, con un tono que dejaba claro lo que pensaba de eso. Bueno, está bien por ahora, querida. La temporalidad implícita de mi relación era típica de cómo veía mis decisiones de vida, transitorias, experimentales. Destinadas eventualmente a ser reemplazadas por elecciones más sensatas que se alinearan con el modelo de éxito de Sara. Para mi tercer año, ya me había establecido como una de las estudiantes destacadas del programa de diseño. Mi trabajo había sido presentado en la exhibición del departamento, y la profesora Carter me había seleccionado para una codiciada posición de asistente de enseñanza.
Estaba construyendo un portafolio y comenzando a pensar en pasantías que podrían lanzar mi carrera después de la graduación. Entonces llegó el anuncio del Concurso Nacional de Diseño Estudiantil, un evento anual que atraía propuestas de las mejores escuelas de diseño del país. El ganador recibiría un premio en efectivo y, lo más importante, la oportunidad de que su trabajo fuera visto por profesionales de la industria. Pasé meses desarrollando mi colección para la competencia, esforzándome en crear piezas que fueran tanto innovadoras como usables. Jason y mis amigos fueron testigos de la evolución de mis diseños, ofreciendo ánimo en los momentos de duda y celebrando las pequeñas victorias en el camino. La noche antes de entregar mi portafolio final, sonó mi teléfono. Era mi madre, llamando para nuestra revisión semanal. Hola, mamá, contesté, fijando la última pieza en mi tablero de presentación. Daniela, ¿te enteraste de la promoción de Sara? Será la asociada senior más joven en la historia de su firma. Eso es genial, respondí automáticamente, la respuesta grabada después de años de práctica. Estamos tan orgullosos. Tu padre y yo decíamos que todas esas noches de estudio realmente han dado fruto para ella. Hubo una pausa, y supe lo que venía a continuación. ¿Cómo van tus clases? ¿Sigues haciendo esos proyectos de moda? Respiré hondo. En realidad, acabo de terminar mi participación para el Concurso Nacional de Diseño Estudiantil. Es un gran acontecimiento en la industria. Oh, dijo con la voz plana. Bueno, no te hagas demasiadas ilusiones, cariño. Estos campos creativos son tan competitivos y no todos tienen un talento natural como el de tu hermana para el derecho. No hay vergüenza en ser realista sobre tus perspectivas. Cerré los ojos, el teléfono presionado contra mi oído, rodeada por la evidencia de meses de arduo trabajo y crecimiento. Gracias por el aliento, mamá, dije, sin molestarme en ocultar el sarcasmo en mi voz. Solo estoy siendo honesta, Daniela. No todos pueden ser excepcionales como Sara. A veces ser promedio está perfectamente bien. Después de colgar, me quedé inmóvil durante varios minutos, sus palabras resonando en mi cabeza. Luego, con movimientos deliberados, volví a mi trabajo, canalizando el dolor en un impulso final para perfeccionar mi entrega. Al completar los últimos detalles, me hice una promesa: ganara o perdiera esa competencia, ya no mediría mi valor a través de los ojos de mi madre. Era hora de ser la autoridad de mi propio valor. Me gradué de la Universidad Estatal con honores en diseño, un logro que para mí fue monumental, pero que mi madre reconoció solo con un breve qué lindo. Querida, antes de volver a hablar de la última victoria de Sara en la corte. La ceremonia de graduación en sí fue bastante agradable, con mi padre sonriendo orgulloso e incluso Sara haciendo el viaje para asistir. Aunque mi madre se las arregló para mencionar al menos 3 veces cómo Sara se había graduado summa cum laude en Harvard. Armada con mi título y portafolio, conseguí un puesto inicial en Meridian Designs, un pequeño pero respetado estudio que creaba vestuarios para películas independientes y producciones teatrales menores. El sueldo era mínimo, apenas suficiente para cubrir mi parte de la renta en el departamento de 2 habitaciones que encontré con otra recién graduada. Pero era un pie dentro de una industria notoriamente difícil de penetrar. Mis primeros meses en el mundo profesional fueron una dura adaptación. El glamour que había asociado con el diseño de moda se disipó rápidamente con la realidad de tareas tediosas, plazos ajustados y clientes exigentes. La mayoría de los días los pasaba haciendo pequeñas alteraciones a diseños existentes o buscando materiales dentro de presupuestos imposibles. Mientras tanto, Sara había sido ascendida nuevamente, convirtiéndose en la socia más joven en la historia de su firma. Mis padres organizaron otra celebración, con champán y comida de catering, a la que asistí con una sonrisa forzada y un nudo creciente en el estómago. El contraste entre su oficina de esquina con vista al horizonte de Boston y mi taller abarrotado en un almacén convertido no podía ser más marcado. ¿Cómo va lo del vestuario?, me preguntó Sara en esa fiesta, haciendo un esfuerzo por mostrar interés en mi vida. Es diseño, no solo vestuario, corregí automáticamente. Y es un reto, pero estoy aprendiendo mucho. Ella asintió con simpatía. Bueno, todos tienen que empezar en algún lado. Estoy segura de que eventualmente subirás. Incluso de Sara, de quien creía que lo decía con buena intención, el comentario dolió. Siempre estaba la implicación de que mi camino era de alguna manera menos válido, menos impresionante, un simple escalón hacia algo que se pareciera más a su versión de éxito. La realidad financiera de mi carrera elegida se volvió cada vez más evidente en los meses que siguieron.
mientras Sara compraba su primera casa, yo contaba monedas para pagar la renta y lidiaba con pagos de tarjetas de crédito. Jason y yo habíamos estado saliendo de manera constante durante este periodo. Su propia carrera en diseño gráfico avanzaba de forma algo más lucrativa que la mía. Pero el estrés de la inseguridad financiera comenzó a tensar nuestra relación. Quizás deberías considerar una dirección más comercial, sugirió una noche después de que yo me desahogara sobre un día particularmente difícil en el trabajo. No hay nada de malo en diseñar para el comercio minorista. Al menos paga mejor. Para eso no entré en esto, respondí, frustrada de que incluso él pareciera no entenderlo. No quiero crear moda desechable que termine en vertederos después de una temporada. Lo sé, pero también necesitas vivir, dijo con suavidad. Apenas puedes pagar la comida ahora. La discusión se intensificó, tocando temas más profundos de ambición, practicidad y nuestras diferentes perspectivas sobre el éxito profesional. Fue nuestra primera pelea seria, y aunque nos reconciliamos, algo había cambiado. 2 meses después, tras más tensiones y desacuerdos cada vez más frecuentes, decidimos tomarnos un descanso que eventualmente se convirtió en una separación definitiva. Con el corazón roto y cuestionando mis elecciones, me volqué aún más intensamente en mi trabajo. Me quedaba hasta tarde en el estudio, me ofrecía para los proyectos más desafiantes y pasaba los fines de semana desarrollando mis propios diseños, negándome a renunciar a la visión que me había sostenido durante años de dudas. El punto de inflexión llegó inesperadamente. Meridian fue contratado para crear vestuarios para una producción teatral experimental, y debido a limitaciones de presupuesto y un cronograma apretado, se me dio más responsabilidad de lo usual. Diseñé una serie de prendas transformables que podían modificarse en el escenario para representar la evolución de los personajes, utilizando técnicas que había desarrollado en mi trabajo personal. Llegó la noche del estreno y me quedé nerviosa al fondo del teatro viendo cómo los actores daban vida a mis diseños. El público soltó un audible "oh" durante una escena de transformación particularmente dramática. Y en la fiesta posterior, el director se tomó la molestia de reconocer públicamente mi contribución. Los vestuarios fueron personajes en sí mismos esta noche, dijo, levantando una copa en mi dirección. Daniela Williams ha creado algo realmente especial aquí. Entre los asistentes había una bloguera local de moda que se me acercó para una entrevista sobre mi proceso de diseño. El artículo que publicó la semana siguiente llamó la atención de Emma Wilson, una diseñadora bien establecida conocida por sus creaciones vanguardistas y su compromiso con las prácticas sostenibles. Para mi sorpresa, Emma me escribió directamente, expresando interés en mi trabajo e invitándome a mostrarle mi portafolio. Nuestra reunión de café se convirtió en una conversación de 3 horas sobre filosofía del diseño, innovación y el futuro de la moda. Al final, me ofreció un puesto en su pequeño pero influyente equipo de diseño. El salario seguía siendo modesto según la mayoría de los estándares, pero representaba una mejora significativa tanto en mi situación financiera como en mi posición profesional. Más importante aún, era validación de alguien cuya opinión respetaba profundamente. Llamé a mis padres esa noche, ansioso por compartir lo que sentía como mi primer gran avance profesional. Emma Wilson, repitió mi madre después de que le explicara emocionada quién era y la oportunidad que me habían ofrecido. Nunca he oído hablar de ella. ¿Esto sigue siendo trabajo de vestuario? No, mamá. Esto es diseño de moda de alto nivel. El trabajo de Emma ha salido en vogue y ha sido usado en alfombras rojas. Es algo realmente importante. Bueno, suena bien, dijo, con un tono que sugería lo contrario. Supongo que tuviste suerte de conocerla en esa cosa del teatro. No fue suerte, respondí, mi entusiasmo volviéndose la decepción familiar. Ella me buscó porque quedó impresionada con mi trabajo. Murmuró mi madre sin comprometerse. Hablando de trabajo impresionante, ¿te contó Sara sobre su último caso? Está representando a esa empresa de tecnología en el gran juicio antimonopolio. Ha salido en todos los periódicos. Terminé la llamada poco después, prometiéndome a mí misma que esa sería la última vez que buscara su aprobación. Mi padre llamó de vuelta 10 minutos después. Solo quería felicitarte, Dani, dijo con calidez. Busqué a esta tal Emma Wilson y sus diseños son notables, diferentes, como tu trabajo. Estoy orgulloso de que hayas llamado su atención. Su apoyo lo significó todo. Una pequeña isla de validación en un mar de indiferencia.
Pero mientras me preparaba para comenzar mi nuevo puesto, no podía evitar preguntarme si alguna vez dejaría de medir mis logros contra el imposible estándar del éxito de Sara. O si mi madre llegaría a ver mi camino como algo más que una pálida sombra del brillo de mi hermana. 6 meses después de comenzar en el equipo de diseño de Emma Wilson, recibí una invitación que me llenó a partes iguales de obligación y temor: la cena por el 60 cumpleaños de mi madre. En circunstancias normales, quizás habría encontrado una excusa para disculparme, pero la voz de mi padre al teléfono tenía ese tono particular que me decía que mi ausencia lo heriría profundamente. Significaría mucho para tu madre, Dani, dijo. Sara y Michael vienen desde Boston. Estará toda la familia reunida. Así que me encontré un viernes por la tarde, a principios de otoño, estacionando mi coche de segunda mano en la entrada de mi casa de la infancia, preparándome para las inevitables comparaciones y sutiles desaires que caracterizaban las reuniones familiares. Llevaba un regalo cuidadosamente elegido, un pañuelo de seda vintage en los colores favoritos de mi madre, que había encontrado en una venta de bienes y mandado restaurar profesionalmente. Era considerado, pero dentro de mi limitado presupuesto, aunque sabía que palidecería frente al extravagante obsequio que sin duda traería a Sara. La casa se veía exactamente como siempre, meticulosamente cuidada y decorada con sobrio buen gusto. Mientras caminaba por el sendero hacia la puerta principal, ya podía oír las voces adentro, el ritmo familiar de las conversaciones de mi familia, trayéndome tanto consuelo como ansiedad. Sara abrió cuando toqué, luciendo tan impecable y arreglada como siempre, con un vestido entallado que probablemente costaba más que mi renta mensual. Pero su sonrisa parecía genuina cuando me abrazó. Daniela, te ves genial, dijo, retrocediendo para examinarme. Me encanta tu atuendo, ¿es uno de tus diseños? Asentí, sorprendida por su interés. El vestido que llevaba era, en efecto, de mi creación. Una pieza simple pero distintiva, con detalles arquitectónicos en los hombros, confeccionada con tela vintage reutilizada. La estructura es increíble, continuó. Tienes que contarme sobre tu nuevo trabajo. Antes de que pudiera responder, nuestra madre apareció en el pasillo detrás de Sara. Daniela, por fin llegas, dijo, adelantándose para ofrecer su mejilla para el beso de rigor. Estábamos a punto de empezar los aperitivos sin ti. Perdón, el tráfico estaba pesado saliendo de la ciudad, expliqué, aunque en realidad había llegado puntualmente. Feliz cumpleaños, mamá. La cena transcurrió al principio como esperaba. Mi padre había preparado la comida favorita de mi madre, y la conversación giraba principalmente en torno al trabajo de Sara y su vida con Michael en Boston. Picoteaba mi comida, respondiendo de manera apropiada cuando me hablaban directamente, pero por lo demás desvaneciéndome en el trasfondo, como había aprendido a hacer años atrás. Entonces, durante el plato principal, Sara carraspeó y cruzó una mirada significativa con Michael. En realidad, tenemos noticias, anunció, su rostro brillando de emoción. Me han ascendido a consejera principal de la división internacional del bufete. Mis padres estallaron en felicitaciones, mi madre incluso aplaudiendo de alegría. Y Sara continuó, ampliando su sonrisa. Estamos esperando. Tengo 3 meses de embarazo. La noticia de mi inminente sobrina o sobrino eclipsó momentáneamente incluso el impresionante anuncio profesional. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas mientras corría alrededor de la mesa para abrazar a Sara, mientras mi padre irradiaba orgullo de futuro abuelo. Ofrecí mis más sinceras felicitaciones, genuinamente feliz por mi hermana. A pesar del familiar pinchazo de insuficiencia, sus logros siempre me inspiraban. Un brindis, declaró mi padre, levantando su copa. Por Sara y Michael, y por el nuevo miembro de nuestra familia. Todos alzamos nuestras copas, mi madre secándose los ojos con la servilleta. Mi primer nieto, dijo, con la voz espesa de emoción. Sara, siempre nos has hecho sentir tan orgullosos. Y ahora esto, es perfecto. Cuando la emoción se asentó y la conversación volvió a girar en torno a los detalles del embarazo de Sara y los planes para la habitación del bebé, me descubrí queriendo aportar algo positivo a la velada. A pesar de años de decepciones, una parte infantil de mí todavía anhelaba la aprobación de mi madre. En realidad, yo también tengo noticias, dije durante una pausa en la conversación. Todas las miradas se volvieron hacia mí y sentí un aleteo nervioso en el estómago. Uno de mis diseños ha sido seleccionado para aparecer en el Showcase de la Semana de la Moda de Nueva York para diseñadores emergentes. Hubo un momento de silencio antes de que Sara hablara. Daniela, eso es increíble.
La Semana de la Moda de Nueva York es enorme. Mi padre se inclinó para apretar mi mano. Felicidades, Dani, ¿cuándo es? Deberíamos intentar estar todos allí. Es el próximo mes, respondí, reconfortada por sus reacciones. Es solo una pieza dentro de una muestra grupal, pero es una gran oportunidad de exposición. Miré a mi madre, esperando alguna señal de entusiasmo. Su expresión era educada, pero visiblemente menos animada que unos minutos antes. ¿Eso es?, preguntó. Bueno, suena lindo, ¿es el evento principal o alguna especie de espectáculo secundario? El desdén en su tono me resultaba tan familiar que casi ya no dolía. Casi. Es parte de la plataforma de diseñadores emergentes, expliqué, manteniendo la voz firme. Muchos diseñadores exitosos comenzaron allí. Ajá, asintió, su interés claramente desvaneciéndose. Supongo que cualquier exposición es buena en tu campo. Se volvió hacia Sara. Ahora, sobre el baby shower, pensaba que podríamos organizarlo aquí, quizá con un tema de jardín ya que la fecha es en primavera. La conversación continuó como si mis noticias hubieran sido nada más que una interrupción menor. Guardé silencio de nuevo, moviendo la comida en el plato y preguntándome por qué había compartido mi logro. Más tarde, cuando pasamos a la sala para el café y la torta de cumpleaños, mis padres comenzaron a discutir planes para su próximo 40 aniversario de bodas. Estábamos pensando en alquilar un lugar, explicó mi padre. Nada demasiado elaborado, pero algo bonito para marcar la ocasión. Esos lugares cobran una fortuna hoy en día, dijo mi madre, frunciendo el ceño. Estaba mirando el salón Gardenia, pero su mínimo es de 3.000, sin incluir comida ni bebida. Yo podría contribuir, ofreció Sara de inmediato. Considérenlo parte de su regalo de aniversario. Eso es muy generoso, querida, sonrió mi madre. La firma de Michael debe estar tratándolos bien. Estamos cómodos, reconoció Sara modestamente. Y queremos ayudar a que sea especial para ustedes. Mi madre se volvió hacia mí, levantando las cejas con expectativa. ¿Y tú, Daniela, también contribuirás? La pregunta venía cargada de la conciencia de mis limitaciones financieras, que nunca se había molestado en entender que eran una parte normal de establecerse en una industria creativa. Puedo ayudar con la planificación y los elementos de diseño, ofrecí. Podría crear invitaciones y decoraciones personalizadas que costarían una fortuna si contrataran a alguien. La expresión de mi madre se endureció. Pensaba más en asistencia financiera, Daniela. Tu hermana está ofreciendo ayudar con los gastos reales. Sé lo que está ofreciendo Sara, respondí, con un filo colándose en mi voz. Yo ofrezco lo que puedo. Lo cual no es mucho, dijo mi madre, con un gesto desdeñoso de la mano. Como de costumbre, la sala se volvió incómodamente silenciosa. Michael de repente se interesó mucho en su café, mientras mi padre lanzaba a mi madre una mirada de advertencia que ella ignoró. No entiendo por qué insistes en luchar con este pasatiempo de la moda cuando podrías haber seguido algo práctico, continuó. Tu hermana fue práctica y mírala ahora. Puesto senior, hermosa casa, un bebé en camino. Tú también podrías haber tenido todo eso si te hubieras aplicado adecuadamente. Sentí que el calor subía a mi rostro. El diseño de moda no es un pasatiempo, mamá. Es mi carrera, una carrera por la que he trabajado increíblemente duro. Trabajar duro en lo equivocado sigue siendo un esfuerzo desperdiciado, replicó. Seamos honestos, Daniela. Nunca serás tan buena como tu hermana. Creo que finalmente he aceptado ese hecho. Quizás deberías hacerlo tú también. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bofetada. 20 años de comparaciones, decepciones y logros minimizados cristalizados en esa sola y brutal declaración. Miré alrededor de la sala. Sara parecía mortificada. Mi padre, atónito en silencio. Mi madre se sentaba erguida al borde de su silla, con una expresión que sugería que simplemente había dicho una verdad obvia que todos habían sido demasiado educados para mencionar. Algo cambió dentro de mí en ese momento. El dolor seguía allí, pero estaba eclipsado por una repentina y sorprendente claridad. La disculpa inesperada me tomó por sorpresa. No fue tu culpa, respondí automáticamente. Tú solo estabas viviendo tu vida, siendo exitosa. Tal vez, reconoció. Pero no estaba siendo una buena hermana.
Yo sabía que mamá nos comparaba, pero me convencí de que era algo normal de los padres o que te impulsaría a encontrar tu propio camino. Nunca consideré lo dañino que realmente era. Hablamos durante casi 3 horas, comunicándonos de verdad, quizá por primera vez en nuestra vida adulta. Sara compartió sus propias luchas con las expectativas de nuestra madre, la presión que sentía por mantener su imagen perfecta y su genuina admiración por mis talentos creativos y mi determinación. ¿Sabes qué es irónico?, dijo, revolviendo los restos de su tercera taza de té. Yo solía tener celos de ti. Casi me atraganté con mi café. ¿Celos de mí? Eso es absurdo. Para nada, insistió. Tú siempre supiste exactamente lo que querías hacer. Tenías esa pasión por el diseño desde que eras pequeña, y nunca vacilaste. Yo caí en el derecho porque era lo que se esperaba, lo que se me daba bien. Pero nunca tuve esa certeza, ese fuego que tú tienes. Sus palabras cambiaron algo fundamental en mi comprensión de la dinámica familiar. Siempre había visto a Sara como la niña dorada, perfectamente segura de su lugar. La idea de que pudiera haber envidiado aspectos de mi vida nunca se me había ocurrido. Entonces, ¿qué pasa ahora?, pregunté finalmente. Con mamá, quiero decir. Sara suspiró. Está dolida y confundida. No creo que nadie haya desafiado su visión del mundo así antes. Papá finalmente también se está enfrentando a ella. Están teniendo muchas conversaciones a puerta cerrada. Al despedirnos con un abrazo genuino, sentí los primeros indicios de esperanza de que quizás nuestra relación como hermanas pudiera evolucionar hacia algo más sano, algo basado en el respeto mutuo en lugar de la competencia. 2 días después, mi padre apareció en mi estudio durante la hora del almuerzo. Le había enviado la dirección por mensaje, pero aún así me sorprendió verlo abrirse paso en el caos creativo del taller, luciendo a la vez fuera de lugar en su camisa de botones e inmensamente orgulloso mientras examinaba los bocetos y las muestras de tela esparcidas por mi escritorio. Así que aquí es donde ocurre la magia, dijo con cuidado, levantando un tablero de diseño de mi pieza para la semana de la moda. Algo así, respondí, algo cohibida, pero complacida por su interés. Por lo general no está tan desordenado. Fuimos a una sandwichería cercana, donde me hizo preguntas atentas sobre mi trabajo antes de finalmente dirigir la conversación hacia lo que ambos sabíamos que era la verdadera razón de su visita. Te debo una disculpa, Dani, dijo solemnemente. Debí haberte protegido más. Yo sabía lo que estaba pasando, cómo te afectaban las comparaciones de tu madre, pero elegí el camino de menor resistencia. Te consolaba en privado en lugar de desafiarla en público. Siempre fuiste mi apoyo, papá, le dije con sinceridad. No sé si hubiera sobrevivido en esa casa sin ti. El apoyo no es suficiente cuando hay injusticia, respondió, con los ojos tristes. Te fallé al no ser tu defensor cuando más lo necesitabas. Estoy intentando compensarlo ahora con tu madre. Explicó que mi confrontación los había obligado a ambos a examinar verdades dolorosas sobre su crianza y su matrimonio. Mi madre no estaba teniendo un tiempo fácil aceptando su papel en dañar nuestra relación, pero al menos comenzaba a cuestionar su comportamiento. Puede que nunca lo entienda del todo, advirtió. Viene de una familia donde el logro era la única medida de valor. Pero te quiere, Daniela, aunque tenga una manera terrible de demostrarlo. La noche antes de mi debut en la Semana de la Moda, mientras hacía los ajustes finales a mi pieza, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de mi madre, la primera comunicación directa desde la cena de cumpleaños. Buena suerte mañana. Sé que esto es importante para ti. Sin elogios efusivos, sin una declaración de haber reconocido sus errores, pero era algo. Una pequeña aceptación de mi mundo en mis términos. Respondí con un simple gracias, insegura de añadir más, decidiendo finalmente que los pequeños pasos seguían siendo progreso. La mañana del desfile era un manojo de nervios y emoción. Emma me había dado el día libre para prepararme, y los diseñadores emergentes teníamos asignado un tiempo para las últimas pruebas y ajustes antes del evento de la noche. Mi pieza, un vestido de noche deconstruido que se transformaba a través de una serie de elementos estratégicos para revelar diferentes aspectos de su estructura, representaba todo por lo que había estado trabajando. Mientras ayudaba a mi modelo a colocarse la compleja prenda, revisando cada detalle de manera obsesiva, intentaba no pensar en quién podría o no estar en la audiencia. Ese momento se trataba de mi trabajo, mi visión, no de la aprobación ni la validación de mi familia.
El desfile en sí pasó como un borrón de luces, música y adrenalina. De pie entre bastidores, observé cómo mi creación avanzaba por la pasarela, el público reaccionando con murmullos de aprecio mientras la modelo demostraba los elementos transformadores del diseño. Emma me apretó el hombro en aprobación silenciosa, y sentí una oleada de orgullo profesional, sin mancharse por viejas inseguridades. Fue solo después del desfile, durante la recepción que siguió, cuando los vi. Mi padre era fácil de distinguir, su estatura lo hacía visible sobre la multitud. Pero fue la visión de mi madre a su lado lo que me detuvo en medio de una conversación. Y junto a ella, Sara y Michael, todos ellos escaneando la sala, claramente buscándome. Emma notó mi distracción. ¿Familia?, preguntó perceptivamente. Asentí, de repente nerviosa de una manera que los profesionales de la industria no habían logrado provocarme. Ve, me animó. Yo cubriré por ti con los compradores unos minutos. Me abrí paso entre la multitud, mi padre me vio primero y saludó con la mano. Al acercarme, vi que mi madre estaba incómoda en aquel entorno desconocido, su postura rígida y su sonrisa tensa. Vinieron, dije, la frase dirigida a todos, pero mis ojos en mi madre. No nos lo hubiéramos perdido, respondió cálidamente mi padre, abrazándome. Tu trabajo fue magnífico, Dani. Verdaderamente especial. Sara me abrazó después. Ese vestido fue increíble. La forma en que cambiaba en la pasarela, nunca había visto algo así. Mi madre se mantenía un poco aparte, observando la escena a nuestro alrededor. El público de la moda tan diferente de sus círculos sociales habituales. Finalmente, me miró directamente. Fue muy creativo, dijo, con un tono cuidadoso, como si intentara encontrar las palabras correctas en un idioma extranjero. El público parecía bastante impresionado. Viniendo de ella, era prácticamente una ovación de pie. Noté que llevaba el pañuelo vintage que le había regalado para su cumpleaños. Un gesto pequeño que decía mucho. Gracias por venir, dije con sinceridad. A todos. Significa mucho. Emma Wilson habló brevemente con nosotros, comentó mi padre. Dijo cosas notables sobre tu talento y tus perspectivas de futuro. Vi algo titilar en el rostro de mi madre. Quizás el comienzo de una realización de que mi camino, tan diferente al de Sara, podía tener valor y éxito legítimos a su manera. ¿Ella es importante en tu campo?, preguntó mi madre con vacilación. Mucho, respondí, sin elaborar, dejándola sentarse con el conocimiento de que alguien importante valoraba mi trabajo. No tuvimos una reconciliación dramática esa noche. No hubo disculpas entre lágrimas ni profundas declaraciones de cambio. Pero cuando mi madre se preparaba para irse, se detuvo, mirándome con una expresión que rara vez había visto dirigida hacia mí. Tu padre y yo queremos que vengas a cenar la próxima semana, dijo. Para hablar, si estás dispuesta. Era una pequeña apertura, una grieta estrecha en una pared muy gruesa, pero más de lo que había esperado. Revisaré mi agenda, respondí, sin comprometerme ni rechazar. Cuando se fueron, Sara se quedó atrás un momento. Está intentando, dijo en voz baja. A su manera. El hecho de que viniera esta noche, eso ya fue un gran paso para ella. Asentí, entendiendo que décadas de conductas arraigadas no cambiarían de la noche a la mañana, si es que cambiaban. Un paso a la vez, coincidí. Al volver a la recepción de la industria, me sorprendió descubrir que la ansiedad que siempre había acompañado mis pensamientos sobre mi familia se había reducido un poco. Que mi madre aceptara plenamente o no mis elecciones, o valorara mis logros en sus propios términos, había comenzado realmente a valorarlos yo misma. Y quizás eso había sido la pieza más importante desde el principio. Un año después de mi confrontación en el cumpleaños de mi madre, mucho había cambiado en mi vida. La exposición en la Semana de la Moda de Nueva York había generado valiosas conexiones y oportunidades, que eventualmente me permitieron dejar el equipo de Emma, con su bendición, para establecer mi propio pequeño estudio de diseño. No era un imperio, apenas un espacio modesto con 2 asistentes a tiempo parcial, pero era mío, construido sobre mi visión creativa y mi determinación. Mis diseños habían ganado atención por su estructura innovadora y su enfoque en la sostenibilidad, obteniendo publicaciones en varias revistas de la industria. La estabilidad financiera que me había eludido por tanto tiempo finalmente estaba a mi alcance. Aunque todavía vivía de manera sencilla en comparación con el estilo de vida de Sara. Mi relación con mi familia había evolucionado en formas tanto esperadas como sorprendentes.
Mi padre y yo nos volvimos más cercanos que nunca. Su orgullo por mis logros ahora se expresaba abierta y frecuentemente. Se había convertido en un visitante regular de mi estudio, genuinamente interesado en aprender sobre mi proceso creativo y los aspectos comerciales de mi trabajo. Sara y yo desarrollamos una relación que, aunque aún navegaba momentos ocasionalmente incómodos, se basaba en el respeto mutuo en lugar de la comparación. El nacimiento de su hija, mi sobrina Lily, había traído una nueva dimensión a nuestra conexión. Diseñé un vestido especial para su bautizo, incorporando sutiles elementos de reliquias familiares, un gesto que conmovió a Sara hasta las lágrimas. Quiero que Lily te conozca, me dijo mi hermana durante uno de nuestros ahora habituales almuerzos juntas. Que sepa que el éxito viene en diferentes formas y que lo que importa es encontrar tu pasión. La evolución más compleja, predeciblemente, fue con mi madre. Nuestra relación seguía siendo un trabajo en progreso, con avances que a menudo iban seguidos de retrocesos. La cena a la que me había invitado después de la Semana de la Moda había sido tensa pero productiva, la primera de muchas conversaciones donde intentamos comprendernos mejor. Nunca tuve la intención de hacerte daño, dijo durante esa primera cena, con las manos fuertemente apretadas alrededor de su vaso de agua. Motivándome constantemente al decirme que no era tan buena como Sara, pregunté, intentando mantener la acusación fuera de mi tono. Mostrándote lo que era posible, replicó, creyendo genuinamente en su lógica. Sara puso un estándar tan alto. Pensé que te inspiraría. Era evidente que veíamos las mismas experiencias a través de lentes fundamentalmente diferentes. Mi madre había sido criada en un hogar donde el logro se equiparaba con amor, donde la comparación se consideraba motivación en lugar de destrucción. Romper décadas de esa programación no era un proceso sencillo. Todavía había momentos en que hacía comparaciones irreflexivas o minimizaba mis logros de maneras que dolían. Pero también había nuevos momentos, en los que hacía esfuerzos visibles por comprender mi mundo en mis propios términos. Había comenzado a hacer preguntas sobre el diseño y la moda, torpemente al principio, pero con una curiosidad cada vez más genuina. Ella incluso había enmarcado un boceto que le había dado, exhibiéndolo de manera destacada en la sala junto al diploma de la Facultad de Derecho de Sara, un gesto pequeño pero significativo de equivalencia. En mi vida personal, ocurrió un reencuentro inesperado. 6 meses después de la Semana de la Moda, literalmente choqué con Jason en una exposición de arte, derramando su bebida en una escena sacada de una comedia romántica. Los años separados nos habían madurado a ambos. Su carrera como diseñador gráfico había florecido mientras desarrollaba una mayor apreciación por perseguir la pasión sobre la practicidad. Me equivoqué antes, admitió durante nuestra primera cena poniéndonos al día. Te dije que comprometieras tu visión por seguridad. Pero verte construir algo fiel a ti misma ha sido inspirador. Debería haberte apoyado mejor. Nuestra relación se reavivó lentamente. Ambos cautelosos tras nuestro final anterior, pero ahora había una profundidad y un entendimiento que antes faltaban. Él comprendía mi ética de trabajo, mi necesidad de crear en mis propios términos, y yo apreciaba su estabilidad y consideración de formas que mi yo más joven había dado por sentadas. El cambio más profundo, sin embargo, fue interno. La confianza que había comenzado a surgir la noche en que finalmente me enfrenté a mi madre había crecido más fuerte con cada mes que pasaba. Ya no medía mi valor en comparación con Sara ni con nadie más. Había construido una vida que reflejaba mis valores y mi visión, una donde el éxito se definía por la integridad creativa y la realización personal en lugar de métricas externas. Esta nueva seguridad en mí misma me permitió reconocer que Sara también había sido víctima de las expectativas de nuestra madre a su manera. El papel de hija perfecta había traído consigo sus propias presiones y limitaciones. Nuestras conversaciones revelaron cómo ella a veces envidiaba mi libertad artística mientras se sentía atrapada por el mismo éxito que le había ganado la aprobación de mamá. Aprender a perdonar a mi madre fue quizás el aspecto más desafiante de mi viaje. No porque hubiera hecho una transformación completa, sino porque llegué a entender que el verdadero perdón no se trataba de borrar el pasado o fingir que el dolor nunca ocurrió. Se trataba de liberar su poder sobre mi presente y mi futuro. No perdonas por la otra persona, me explicó mi terapeuta durante una de las sesiones que finalmente me permití tener. Perdonas por ti, para liberarte de cargar con el peso del resentimiento. Esta perspectiva me ayudó a mantener límites con mi madre mientras aún permitía que nuestra relación evolucionara. Aprendí a corregirla cuando surgían viejos patrones sin que la conversación se convirtiera en discusión o retirada. Aprendí a apreciar sus esfuerzos, por imperfectos que fueran,
sin exigirle que se convirtiera en alguien que tal vez nunca podría ser por completo. La culminación de este año de crecimiento llegó en la inauguración de mi primera exposición individual, una colección que exploraba la transformación y la resiliencia a través de la moda sostenible. Había invitado a toda mi familia, incluidos parientes lejanos que antes habían visto mi elección de carrera con educada confusión. El espacio de la galería estaba lleno de profesionales de la moda, artistas locales y clientes potenciales. Mi padre irradiaba orgullo mientras se movía entre la multitud, presentándose como el papá de Daniela. Sara trabajaba hábilmente en mi favor, su agudeza legal sorprendentemente transferible a promover el negocio creativo de su hermana. Y allí estaba mi madre, inicialmente fuera de su elemento, pero haciendo un esfuerzo visible por participar, por entender este mundo tan diferente al suyo. La observé desde el otro lado de la sala mientras estudiaba una de mis piezas distintivas, una chaqueta que incorporaba elementos vintage reutilizados con técnicas estructurales modernas. Me acerqué lentamente, dándole tiempo para formar sus propias impresiones sin mi influencia. ¿Qué piensas?, pregunté finalmente, situándome a su lado. Ella se giró, estudiando mi rostro antes de volver a mirar el diseño. Es hermoso, dijo con sorprendente sinceridad. No entiendo todos los aspectos técnicos, pero puedo ver que es especial. La manera en que transformaste estas piezas antiguas en algo nuevo mientras honraba su historia, es bastante notable. Sonreí, genuinamente conmovida por su esfuerzo de ver mi trabajo a través de una lente apreciativa en lugar de comparativa. Tengo algo para ti, dije, llevándola a una pieza exhibida en una esquina, algo separada de la colección principal. Era un vestido vintage rediseñado, sutil pero elegante, con elementos estructurales que evocaban la preferencia de mi madre por los estilos clásicos mientras incorporaba mi enfoque distintivo. Esto está inspirado en una fotografía tuya de cuando tenías 20 años, expliqué. Papá me mostró fotos de cuando recién salían juntos. Pensé que te gustaría tenerlo. Mi madre miró la prenda, luego extendió la mano para tocar la tela con dedos cuidadosos. Para mi sorpresa, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Hiciste esto para mí?, preguntó, con la voz inusualmente suave. Sí, asentí. Es tuyo. Entonces se volvió hacia mí, con la emoción claramente visible en su rostro. Tienes tanto talento, Daniela. Tanta visión. Lamento que me haya tomado tanto tiempo verlo. Gracias, respondí, aceptando simplemente tanto el cumplido como la disculpa implícita. Estoy orgullosa de ti, añadió, las palabras que había esperado décadas oír. Orgullosa de ti por quien eres, no por quien pensé que debía ser. Mientras me abrazaba, algo torpemente pero con un sentimiento genuino, comprendí que había logrado algo más valioso que su aprobación. Había llegado a un lugar donde ya no la necesitaba para validar mi valor. Aunque aún podía apreciarla como un regalo dado libremente. Más tarde esa noche, mientras la exposición terminaba, encontré un momento de calma para reflexionar sobre el camino que me había traído hasta allí. Desde la niña que buscaba desesperadamente aprobación, pasando por la adolescente rebelde y la joven artista que luchaba. Hasta la mujer que finalmente había encontrado el coraje para ponerse de pie y reclamar su propio valor. No necesitaba ser tan buena como mi hermana. Solo necesitaba ser auténticamente yo misma, honrar mis propios dones y mi visión, crear una vida que reflejara mi perspectiva única en lugar de la definición de éxito de otra persona. A veces, el acto más poderoso no es alcanzar alguna medida externa de grandeza, sino simplemente levantarse y decir tu verdad. No para herir a otros, sino para liberarte de las limitaciones que han puesto sobre ti. En ese acto de levantarte, descubres que siempre has sido suficiente. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a alguien que constantemente te comparaba con otros? ¿Cómo encontraste el valor para definir el éxito en tus propios términos? Me encantaría leer tus historias en los comentarios. Si esto resonó contigo, por favor dale like, suscríbete y comparte con alguien que necesite escuchar que ya es suficiente, exactamente tal como es. Gracias por acompañarme en este viaje de autodescubrimiento y sanación. Recuerda, lo más hermoso que puedes ser es auténticamente tú misma.